palabra a la asambleísta Ana María Raff. Muchísimas gracias, señora presidenta, por concederme la palabra. Muy buenas tardes, señores asambleístas. Un cálido saludo a los bomberos que nos acompañan en las barras altas de las diferentes provincias y a todos aquellos que nos siguen a través de los diversos canales telemáticos. Respecto del informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica de defensa contra incendios, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene la obligación de observar y tener claros aspectos de fondo que no se están contemplando en este informe. Hasta ahora no queda claro la razón que impulsa a emitir una ley específica para un servicio de seguridad complementario, en este caso de bomberos, que ya se encuentra regulado en el COESCOP, en este Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Entiendo que se hace con el objeto de regular aspectos que no estaban claros en el Código y no por un populismo legislativo. Si fuera el primer caso, bastaba la reforma al COESCOP. En fin, estamos ya por aprobar este proyecto de ley y por responsabilidad legislativa debo de exponer algunos temas que no han sido considerados a pesar de ser una ley específica para los cuerpos bomberiles que deberían ser revisados. Agradezco la ponencia por parte de la ponente, agradezco el trabajo realizado por todos los miembros de la comisión respectiva. También agradecemos las diferentes expresiones de los diferentes bomberos que comparecieron en este pleno. Sin embargo, me voy a referir a los más importantes. En el artículo 16 no se establecen las funciones que cumplirá el jefe cantonal, ni se precisa si va a ser el representante legal y extrajudicial en la entidad. Debe eliminarse el tercer inciso de esta norma. No se debe permitir que el nivel directivo de los cuerpos de bomberos esté conformado por bomberos no remunerados, más aún si actuarán como máxima autoridad y representante legal de la entidad. Además, no se debe permitir que su actuación se regule por ordenanzas de la respectiva jurisdicción cantonal. Los jefes cantonales deben ser bomberos de carrera de mayor jerarquía y antigüedad que cumplen con el perfil idóneo para ocupar dicho cargo. Con respecto al artículo 17, que regularía los requisitos para ser designado jefe o jefa de los bomberos, debe agregarse el haber nacido en la jurisdicción del cuerpo de bomberos que representará o al menos que tenga domicilio o residencia en dicha jurisdicción. Buscamos la profesionalización. Se debería establecer como requisito para obtener la jefatura bomberil al menos tener título de tercer nivel. Además, erróneamente en el artículo 17 se establece como requisito el pertenecer al nivel directivo dentro del órgano respectivo de cuerpo de bomberos para ser jefe. Asambleístas, existe una realidad innegable en muchos cuerpos de bomberos pequeños y medianos del país, la de no contar con la pirámide jerárquica con grados de inspector de brigada, subjefe de bomberos y jefe de bomberos. ¿Qué va a pasar en estos casos? Este proyecto no lo está regulando, lo cual sí está en la resolución 017-2023 en su artículo 17, último inciso de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que establece: para los cuerpos de bomberos que no cuenten con servidores en el nivel directivo, deberán conformar la terna de candidatos para la función de conducción y mando con servidores de carrera que cuenten con mayor jerarquía y antigüedad en la entidad. Sin duda, el COESCOP tiene vacíos que han tenido que ser aclarados por el ente rector, la Secretaría de Gestión de Riesgos, a través de resoluciones como la que acabé de mencionar, pero eso ya debió estar claro, al menos en este proyecto de ley. Para finalizar, sobre el artículo 17, en el literal E, se debe eliminar la frase "en su jurisdicción". Pero, ¿por qué?
porque es discriminatoria y va en contra del principio de igualdad de oportunidades al dejar sin la posibilidad a muchos de los bomberos que hoy por hoy se preparan, cumplen con el perfil idóneo y que no han tenido la oportunidad de ascender en sus jurisdicciones por motivos personales o de las propias administraciones, dejándolos fuera y sin la oportunidad de ser jefes en otras jurisdicciones cantonales. Se debe reconocer la carrera en otras jurisdicciones y no se las puede limitar al ponerlo como requisito. No todos los cantones viven las mismas circunstancias. Esto es discriminatorio. Respecto a las causales de cesación de funciones de los jefes cantonales de bomberos en el artículo 18, no se indica bajo qué figura se cesaría al directivo en aplicación de esta última previsión: destitución, baja, separación, y si solo cesa del cargo de jefe o también cesa en el grado que le corresponde y por tanto se le separa de la entidad. Tampoco se indica qué ocurre en el caso de que cese antes del periodo por cualquiera de los dos numerales 2 al 6 del artículo 18. Es decir, ¿se le separa de la entidad o puede continuar en la carrera? En el artículo 28 no se establece la definición exacta de lo que se considera carrera. El COESCOP claramente dice en su artículo 279 que los bomberos de carrera son los remunerados. Es un error que se pretenda poner que son de carrera también a los bomberos no remunerados y más aún que se quiera regular nombramientos mediante ordenanzas. Esto ocasionaría inestabilidad en su gestión, ya que va a variar con cada administración de los consejos municipales que estén de paso. No debe permitirse a los bomberos no remunerados ser representantes de la entidad. Al ponerlos como parte de la carrera se abre la posibilidad de obtener una jefatura. En estos casos, díganme, ¿cómo se mide su injerencia en caso de existir responsabilidad administrativa, civil o penal? Al no ser remunerados, su caución no existiría. ¿O cómo se regulará eso? ¿Serán bomberos ad honorem en su gestión, que en su gestión van a manejar recursos públicos? Por favor, señores asambleístas, deberíamos de preguntarnos cuántos casos de jefaturas no remunerados existen en el país. Son máximo 2, las más conocidas, en Guayaquil y San Borondón. Sí, 2 cantones de 221 a nivel nacional. Eso no es legislar para las mayorías con seriedad y con responsabilidad. Esta ley tampoco aclara el régimen laboral de los bomberos y debería hacerlo. Me refiero al artículo 29. Esto es un problema que se ha arrastrado desde hace bastante tiempo y aquí nos limitamos a decir que el régimen laboral estará regulado por las disposiciones constitucionales, legales que emita la autoridad rectora de trabajo a nivel nacional. Esto genera mucha preocupación. Rápidamente, con la vigencia del COESCOP se derogó el artículo 52 de la Ley de Defensa contra Incendios que establecía que los bomberos eran obreros. Dentro de este código se nombra a todos quienes conforman la institución bomberil como servidores y se establece que todo lo no previsto en el COESCOP se aplicará como norma supletoria la del servicio público. Es por ello que se realiza el proceso de homologación de rangos a grados, como manda la Secretaría de Gestión de Riesgos en su resolución 017-2023 y de cumplimiento obligatorio para los cuerpos de bomberos del país, efectivizando el cambio de régimen laboral en muchos bomberos. La realidad es que para realizar estos procesos se tuvo que esperar que sea el ente rector nacional de bomberos que emita la normativa porque el Ministerio Rector de Trabajo no se pronunció acerca de esto. En este artículo una vez más se menciona el proceso de homologación de forma generalizada, sin detallar que los bomberos que están sujetos al régimen de Código de Trabajo se les garantiza la homologación y validación de competencias. No señala el régimen al que deberían pertenecer y esto es porque en la actualidad existen bomberos que no han realizado la homologación que establece la resolución 1723 que emitió la Secretaría de Riesgos. Mantener el texto del proyecto es una irresponsabilidad.
¿bajo qué régimen laboral entrarían a realizar sus funciones los bomberos que alisten a los cuerpos de bomberos del país? En el artículo 32 se da a entender que la evaluación negativa ocasiona la cesación. Sin embargo, no se especifica bajo qué parámetros y procedimientos se dará la cesación. Además, en el artículo 49 no está contemplada como falta muy grave y causal de destitución obtener resultados negativos en la evaluación de desempeño y gestión. De igual manera, respecto a faltas graves y muy graves en el artículo 45, corresponde en primera instancia a la Comisión de Administración Disciplinaria, pero no se indica a quién corresponde la segunda instancia, es decir, ante qué autoridad se debe apelar la sanción. Esto sí estaba regulado en el COESCOP. Al parecer, esta ley está pensada en los cantones grandes y no en los pequeños y medianos. Trataremos... Se acabó el tiempo, asambleísta. Estoy por concluir, señora presidenta, un minuto. Al parecer, esta ley está pensada en cantones grandes y no en pequeños y medianos. Tratamos de hacer una ley específica para los cuerpos de bomberos y no resolvemos los principales problemas de estos, como son régimen laboral, homologación, profesionalización, jefaturas idóneas, presupuesto y con personal de carrera. Una invitación a toda la comisión. Sí, toda ley es perfectible. Entonces solicitemos que este proyecto de ley regrese a la comisión para que puedan ser escuchados todos y de mejor forma profundizar en las diferentes problemáticas que me preocupan, que aún creando una ley solo exclusiva para bomberos no estemos solucionando. No podemos legislar para unos pocos, debemos legislar para las mayorías y de acuerdo a la realidad que vive el país. Muchísimas gracias, señora presidenta.